Bienvenidos a Rumbo y Poder. Buenas noches, esto es Rumbo y Poder. ¿Cómo estás, querido Carlos? Me da mucho gusto saludar al auditorio, a todos quienes nos acompañan. Pepe Centeno, es un honor estar contigo. Carlos Macías Palma, gracias. muchas gracias y también es un honor estar contigo. Esto es Rumbo y Poder, su programa de todas las semanas en Mundo Ejecutivo, a quien les damos las gracias por recibirnos en este espacio editorial. Bueno, pues, ¿cómo ves el rumbo del país, querido Carlos? Bueno, pues yo veo un país con rumbo, totalmente completo. Tenemos menos pobres, la seguridad se va incrementando, tenemos una presidenta con una gran aprobación social y además 3 millones de mexicanos o no sé cuántos miles, etcétera, acudieron al informe de la presidenta que realizó en todo el país para darle a conocer a las mexicanas y los mexicanos todo esto que ha hecho durante el primer año de gobierno. Yo veo este país con un total rumbo. Pues yo veo este país con un rumbo al precipicio. ¿Cómo? Esto va al precipicio, Carlos. Yo no sé dónde tú te das cuenta que el país va bien. Y eso que vean las noticias. Por ese es el problema. O a lo mejor porque no las veo, ¿verdad? Ese es porque nomás ves la mañanera. Ah, eso es lo que me pasa. Ese Veo es tu la problema. mañanera y ya no me informo en los demás medios de comunicación. Y sobre todo que, pues no sé si tú seas el único, pero creo que no, porque las encuestas, yo me dedico a eso hace 30 años. ¿Es correcto? El problema es que muy buena parte de los mexicanos han despreciado el bien preciado de la inteligencia, fíjate. O sea que... Porque fíjate, huachicol fiscal, Sí. un hoyo a las finanzas, al fisco mexicano por 500 mil millones y no se habían dado cuenta. Pero eso no lo entiendo. ¿Cómo 500 mil millones? Nunca he visto tanto dinero junto. Mira, te voy a explicar, es muy fácil. Mandan el petróleo mexicano en crudo Ajá. a las refinerías en Estados Unidos. Pues ya tenemos una refinería ya, Bueno, ¿no? se refina allá Allá, se hace. y ya se vuelve gasolina o diésel y se regresa a México y paga un impuesto de salida, Ujú. ¿sí? Y luego cuando entra a México paga un impuesto de entrada Ok. para que quede registrado. Y resulta que lo que registraban en Estados Unidos era 8 veces más de lo que registraban en México. Eso quiere decir que allá salían, por decir algo, 100 millones de litros, y aquí nada más se registraba que pagaban impuestos 20 millones. Pero sí llegaban Pues los- claro que llegaba todo lo O sea, demás. llegaba todo a la Claro, gasolina. y lo metían al sistema de distribución de gasolinas, a las gasolinerías, y daban factura. Y para esta situación, pues ya hay uno que otro detenido en la Marina, y algunos ya se marinos, murieron. claro. Dicen que se suicidaron, dice que en un accidente en un campo de tiro, pues se murió el otro. Fíjate, curiosamente, el que fue a decirle al exsecretario de Marina lo que estaba sucediendo, ya está muerto. Es el que se murió en esto de una práctica de tiro. En una práctica de O sea, tiro. la Marina tiene 100 años en México desde que se fundó la Secretaría de Guerra y Marina, 80 años, y es la primera vez que alguien que sale a acusar de corrupción a los demás se muere en una práctica de tiro. O sea, ni en las caricaturas de Tom y Jerry, ¿no? Bueno, entonces, Qué raro. Pero- Pero dice la pero- presidenta que eres tendencioso si dices eso. bueno, tú eres un comentócrata si andas diciendo esas cosas. Claro, o sea, si critico soy comentócrata de derecha, Opinólogo conservador. opinólogo y conservador. Sí, Exacto. opino. Y si digo, viva Morena, voy con la presidenta, ¿qué soy? ¿Chairo? Sí. No nada más eres chairo, sino que eres alguien que ha decidido no utilizar su inteligencia, su sentido común, no quiere a México y peor, ¿no? Está contribuyendo a que tengamos una clase política corrupta. Y te lo voy a explicar por qué. Pero si la corrupción ya se acabó desde que llegó Morena en el Claro que no, 2018. Carlos, por favor, date cuenta de algo. Desde el estado de Tabasco, cuando llega el gobernador Adán Augusto, López él nombra a su mejor amigo de la infancia. Este Hernán no era cualquier cosa, Hernán Bermúdez Requena era el mejor amigo de su infancia. era su cuate de la infancia. Y además era un señor que jamás había estado involucrado en temas de seguridad. Ajá. Que además era del jet set tabasqueño, sus hijos iban a colegios caros, allá privados, en Villahermosa, y de repente lo meten de secretario de seguridad. Después de haberlo metido un año y medio a tareas relacionadas con seguridad, pero esa había sido toda su experiencia. Y de repente surge un cártel que se llama La Barredora. Sí, como no se ha oído hablar de él, claro. ¿Has oído hablar de él? Bueno,
En el año 2022, octubre 17, en la mañanera, los últimos 10 minutos de la mañanera, le dicen al entonces presidente López Obrador: oiga, presidente, la corresponsal de Proceso, que estaba ahí en la mañanera, le dice: oiga, surge de Wikileaks, o sea, de esta filtración de informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, claro. dice: oiga, un informe en el que se da cuenta que el secretario de Seguridad Pública de Tabasco es el jefe del cártel conocido como La Barredora, que está operando en Tabasco y en varios estados de la República, claro, y que comete toda suerte de fechorías. Sí, o sea, ¿cuáles son esas fechorías? No solamente se alía con otro cártel, el Jalisco Nueva Generación, sino que están matando a otros delincuentes de otros grupos, pero además están extorsionando, secuestrando, cobrando derecho de piso. Y también la distribución de droga, ¿no? El narcotráfico. Claro, y distribuyendo droga, en fin. Oye, ¿y sabes qué dijo López Obrador en ese momento? Dice que se trataba de un mensaje de la derecha conservadora, utilizando a la prensa, que está vendida, que es mentirosa. No analizó de fondo el asunto, nunca se detuvo a escuchar, porque se le quiso decir varias veces: oiga, son informes de inteligencia de la propia Secretaría del Gobierno Federal. Sí, claro. Jamás quiso decir, no dijo que eso era mentira. No. Pero lo que es un hecho es que por lo menos a partir del 17 de octubre del 2022, lo sabía. El asunto ya lo sabía el presidente. Ahora, estos informes de inteligencia le llegan en la mañana a los presidentes. Si él no lo leyó porque pues andaba desvelado o porque tenía que llegar a su reunión a echar atolito y tamales con los otros secretarios de seguridad y tal vez que eso hacía todas las mañanas, bueno, pues si él no lo leyó, esa es responsabilidad de él. Lo que es un hecho es que a partir de ese día ya lo sabía. ¿Y sabes cuánto tiempo transcurrió? 3 años. 3 años. 3 años de que el presidente lo sabía porque se lo dijo a alguien de la prensa. Probablemente lo sabía antes, probablemente no. No sabemos porque pues solamente habría que meterse a la conciencia de este señor que cuando era presidente le dedicaba 1 hora a las reuniones de gabinete y 3 horas a la mañanera. Yo creo que por eso no se enteró. Cuando ya le iban a dar el reporte de lo que estaba pasando en su gobierno. Se fue a la mañanera. O sea, no, ya me voy a la mañanera, vámonos. Y entonces ya se iba a la mañanera y ya ahí dejaba todos los reportes de inteligencia. Pero ahora, ¿sabes qué dijo la pasó. Presidenta Sheinbaum para exonerarlo? Bueno, la presidenta exonera a todo mundo. Dijo que él había pedido que la remoción del secretario de Seguridad Pública. Lo cual es mentira. Bueno, además no tiene autoridad porque era presidente de la República, no gobernador. Claro. Pero además, cuando tú escuchas la grabación del cambio de autoridades, el secretario general de gobierno de ese momento, ya con el gobernador interino, sí, claro, sí, en ningún momento dice por instrucciones del presidente de la República. Dice, se acepta la renuncia del secretario, a quien le deseamos que le vaya bien en sus actividades. Esto ya le desearon que le fuera bien, claro, al tal Hernán. Y ya pusieron a otro en su lugar, como encargado de despacho. ¿Qué quiere decir esto? Que la presidenta, no sé si mintió, pero por lo menos, digamos que dijo que hizo algo el expresidente que no estaba dentro de su tramo de autoridad. ¿Eso es correcto? Porque él era presidente, no gobernador, y a él no le tocaba remover a un funcionario estatal, como un acto de propaganda para exonerar a López Obrador. Es que de eso se trata siempre, de exonerar a López Obrador de todo y de exonerar a todos los que son de Morena. Mira, la presidenta dice, bueno, López Obrador no tiene la culpa de lo que pasó en Tabasco. Adán Augusto López Hernández, quien es senador de la República, coordinador de los senadores de Morena, ex candidato o precandidato presidencial de las famosas corcholatas de López Obrador, amigo íntimo del senador poblano Nacho Mier, que además lo trae a pasear a Puebla. Hermano del presidente López Obrador. Hermano, así, brother, carnal. Así dijo. Sí, es mi hermano, del presidente de la República. Exgobernador de Tabasco, jefe de la mayoría del Senado de Moreno, del grupo parlamentario. De Bermúdez, de Hernán, jefe de Hernán. De Hernán, todo eso. Y además, evasor de impuestos. Y sigue siendo el coordinador de los senadores de Moreno. A ver, ¿y por qué evasor de impuestos? Fíjate. Le detecta a la prensa que tuvo ingresos el año pasado por 79 millones de pesos. 79 millones. ¿Y dónde está la justa medianía? Bueno, él los gana, ¿no? Él dice que él era ya millonario desde antes, que su papá era un hombre con muchos recursos, muy acaudalado y que recibió una herencia.
Por cierto, es un recurso que utilizan todos los políticos últimamente, Sí, eso claro, de las sí. herencias. Me lo heredó mi abuelita, mi tía. Exacto, mi Ajá. tía, mi abuelita, mi mamá, mi papá, bueno. Entonces, que recibió herencias, que vendió ganado, que fueron asesorías que él dio profesionales y además Es notario público, ¿no? es líder de la fracción parlamentaria Sí, claro, de Morena, ¿no? O sea, el hombre se dedica a muchas cosas, eso a lo que se dedica le produce 79 millones de pesos y nada más pagó el 2.4% de impuestos. Si tú y yo tenemos ingresos por 1.5 millones, no por 79, Nos por 1.5 quitan millones, como 250,000, 300,000 nos pesos. quitan el 33, 35% Sí, claro, de ese ingreso. Claro, claro. Bueno, entonces yo nomás pagó el 2 punto y tantos. Bueno, yo quiero justificar que Eso se llama aquí y en cualquier otra parte del mundo evasión fiscal. evasión fiscal. Y el tío Richie, que debe tantos millones, le dicen que toma chocolate y paga lo que debes, pero Adán no, ¿verdad? Pero el tío Richie le están queriendo cobrar más o menos todo lo que ha vendido todo su grupo durante no sé cuántos años. Uh-huh. Y a ver, yo no estoy exonerando al tío Richie, yo lo que estoy diciendo es, oye, no le puedes cobrar a alguien todo lo que ha trabajado, si se supone que nada más cobras la tercera parte. Claro. ¿Sí estamos de acuerdo? Totalmente. Pero como es enemigo político, y antes era amigo político, pero ahora ya es enemigo pero ahora político. ya es enemigo político, Okay. entonces Ya sé. ahora sí le cobran con recargo, más impuestos sobre el recargo. Entonces, Ok. lo que yo pregunto es ¿por qué la ley se aplica para unos y no se aplica para otros? Porque tienes que estar en Morena para que no se te aplique la ley. O sea, si tú no eres de Morena, se te aplica la ley. Si tú eres de Morena, entonces ya la cosa cambia. Porque entonces empezamos a notar algunos temas. Por ejemplo, encontramos que una presidenta municipal de un pueblo lejano de Veracruz la encontraron en un operativo que hizo el Ejército y la Marina, la encontraron en un rancho propiedad de uno de los nietos del Chapo Guzmán o de Caro Quintero. Entonces la detectan ahí, pero como entonces llamarían a esto del narcoestado, ¿o cómo le llamas tú? Pues ¿Gobierno mafioso o cómo? República mafiosa. Ah, república mafiosa. O Y sea, luego te explico de dónde viene el término. Que esa es viene de un libro. la manera elegante de decir narcoestado. República mafiosa. Entonces a esta presidenta municipal la encuentran. Ah, pero como es de Morena, no, imagínate qué vamos a hacer con esta. Van a decir al rato que sí es un narcoestado. No, protégela y di que se enfermó. O sea, eso es una. Luego. Presentó justificante médico como cuando no ibas a la escuela. Exacto. Sí, y entonces ibas con el doctor del seguro y decías, oiga, por ahí dígame que tenía yo anginas. Sí. Así, ¿no? Más o menos así. Así su justificante médico. Luego está Hernán Bermúdez Requena, el líder de la barredora, que yo más bien digo es el sublíder, ¿no? Porque el líder es otro, que anda por ahí por el Senado, pero bueno, entonces está él. Y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, cuando le preguntan, oiga, era militante de Morena, ¿por qué no lo dan de baja? Dice, hasta que haya una sentencia. Puede tener razón jurídicamente, ¿no? Hasta que haya una sentencia, pero mientras debió haber dicho, vamos a suspenderle sus derechos en Morena, hasta en tanto haya una sentencia. Ahora, ¿qué no se da cuenta esta señora que de verdad está bien limitada, como la de Gobernación? No se da cuenta que si a Hernán lo detienen, es por instrucciones de la cabeza más alta de este país. No lo detienen porque realmente esté combatiendo el tráfico o porque los militares y los de la fiscalía son bien decentes que van tras los narcotraficantes y el crimen organizado. O sea, hay una instrucción completa y tajante, hay que detener a Hernán. Lo detienen y Morena dice, no, pobrecita. Oye, espérate, pero además lo detienen en Paraguay, país al que entra de manera ilegal porque no había un registro de entrada al país, es decir, entró de manera ilegítima, por eso es que lo pueden regresar rápido, porque si él hubiera entrado por alguna aduana y hubiera registrado, entonces tendría que haber corrido un proceso judicial, pero como estaba de manera ilegal en Paraguay, entonces lo expulsaron y por eso lo regresaron rápido. Bueno, ¿cómo le hicieron para en este mundo que es enorme, este planeta, dieran con él? Porque querían. Claro. Porque había voluntad política para detenerlo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando quieren, pueden. Esa es una. La otra, que yo creo que es todavía más grave.
El fin de semana pasado, nuestro paisano Nacho Mier, senador de la República, Por Puebla, además, y electo democráticamente, no es plurinominal. exacto, O sea, trajo a fue su primer informe como invitado de lujo al impresentable de Adán Augusto. O sea, ¿dónde tiene la... O sea, yo creo que Nacho no se da cuenta, de veras, no, ya perdió la realidad, ¿eh? Pero es otro síntoma de lo que tú dices. Del ¿Qué? cinismo brutal. Y lo que decimos, la República mafiosa. O sea, el narcoestado dicho de manera elegante. ¿Por qué? Porque se encubren entre ellos. Porque todavía la sociedad mexicana sigue pensando, no sé en qué, pero no en lo que debería, que los de Morena son buenos, que los de Morena van a regenerar al país, que van a regenerar la vida pública y a moralizarla, cuando están haciendo exactamente lo contrario, además de una manera escandalosa. Fíjate, habla... Y lo trae a su informe. O sea, ¿cómo es posible que un político poblano que aspiró a ser gobernador del estado por Morena, pero que además les voy a decir algo, hay que recordar, Ignacio Mier Velasco fue presidente del PRI por ahí del 1995, durante el gobierno de Manuel Bartlett. Y diputado federal. Y fue diputado local. Y él votó por el federal, Fobaproa. Y él votó y todavía estuvo en el PRI. Y yo creo que hizo lo correcto, ¿eh? Y ahora ya se fue a Morena. Está bien. Podemos cambiar de partido político, porque ahora cuando les dices a los políticos, es que te cambias de partido. No, es que soy un demócrata. Pero bueno, o sea, ¿cómo es posible que una persona que tiene tantos años haciendo política no pueda detectar que la presencia de Adán Augusto es una ofensa a la inteligencia del pueblo de México? Y que es un impresentable que le iba a generar a él un problema. Es un impresentable. O sea, tú eres el amigo del jefe de la barredora y eres el senador de la República. ¿Dónde tienes la cabeza? Una cosa es que sean amigos y a lo mejor socios en algo, no lo sé, ni me importa, pero oye, hasta tu amigo le dice, oye, échame la mano. ¿Cómo? No vengas. No vengas, cabrón. O sea, por favor, la senadora Liz Sánchez hizo su informe hace 2 semanas y no trajo a Adán Augusto. O no sé si no lo invitó. Si no lo invitó, hizo bien. Y si lo invitó, le dijo, te mando la invitación para que no vayas. Y yo creo que hizo bien, que no viniera. Pero, o sea, no entiendo hasta dónde llega el cinismo de Morena de traer al impresentable de Adán Augusto, no solo a un informe donde quieres presumir tus logros como senador, sino que además lo andas paseando por toda la República como lo hacen los demás, ¿no? Ya nomás falta que Claudia Sheinbaum se lo lleve a sus giras presidenciales. ¿Cómo dicen los chavos? Sin miedo al ridículo. Sí, ¿verdad? Pues yo creo Sí. que es eso, ¿no? Sin miedo al ridículo. Pero ahora, para que tengan decoro, los mexicanos tendrían que empezarle a cobrar a la Morena y a la presidenta de la República y a los gobernadores con intención de voto. En el momento en el que ellos empiecen a caer en las preferencias, en el momento en el que la imagen y la aprobación de los gobernantes empiecen a caer, en ese momento van a corregir. Y Cuando empiecen a pagar el costo político. Porque mientras eso no pase, ellos prefieren que tú y yo, finalmente pues nos van a decir que somos comentócratas de la derecha, de la derecha, y van a conservadores. despreciar, aunque digamos la verdad, van a despreciar lo que decimos. Y ya ves, pues en el lugar de ir en contra de lo que decimos, pues se van a ir en contra de nosotros en lo personal. Sí, claro. Como siempre le hacen. Sí. ¿No? Porque no descalifican el mensaje, porque el mensaje no es descalificable, el mensaje es verdad, ¿no? Pero bueno, contra nosotros pueden decir lo que quieran. Ahora, Sin el problema. tema no es ese, el tema es que cuando ellos empiecen a pagar en las encuestas, entonces sí van a corregir. ¿Y en las urnas? Claro. Pero bueno, ahora con la reforma política, quién sabe lo que va a pasar, ¿eh? Porque lo decía Pepe Centeno en un programa de radio hace pocos días. Nos vamos a poder votar, pero no elegir. Me encantó esa frase. Sí, y esa no es mía, fíjate. Entrevisté hace varios años a una periodista venezolana, viviendo ella en Venezuela, y nos platicaba la experiencia de vivir en ese país con el chavismo. Uh-huh. Pero si quieres eso lo dejamos para otro programa. Eso está interesante. Lo que tenemos que decir ahora de esta realidad triste de nuestro país es que si no habemos analistas comentócratas de la derecha o de la izquierda, de donde quieran, ¿no?, que expliquen la desgracia de lo que ocurre, la falta de decoro, de moralidad y la enorme corrupción que hoy está viviendo nuestro país. Óiganme, 500,000 millones de pesos. Se les perdieron, no se habían dado cuenta. Pero eso sí, la deuda pública ha crecido 64% solamente en el sexenio de López Obrador. O sea, creció billones de pesos, billones, millones de millones, la deuda pública de este país. Claro.
Mientras tanto, se les perdía dinero, de entrada que no pagaba impuestos. Óigame, eso no se vale. Bueno, pero pues eso es lo que se usa para la compra del voto o para la promoción de los políticos. Pero una parte importante, porque la otra es como que vénganos tu reino, ¿no? Pero tú y yo Como nos que- escandalizábamos de la estafa maestra de Peña Nieto. De que eran 5,000 millones, 5,000 ¿no? millones. Ahora 5,000 millones suena hasta bonito. 5,000, ay, pues es poquito. Fíjate, hasta en eso han superado. Antes se robaban 5,000 millones, ahora se roban 500,000. Pero mira, ¿qué decían cuando eran oposición? 5,000 millonzotes. Ujú. Y ahora son 500,000 millones. ¿Cuál es Eso el no, problema? no O sea, es gran cosa. no es gran cosa. Bueno, estamos investigando. Ajá, vamos a investigar. Que se investigue. Que se investigue. Es la frase de los políticos. Aquí no va a haber Que se impunidad, que se investigue. Mientras tanto, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Muy bien, bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Muchas gracias, Pepe Centeno. Eres muy amable. ¿Cuál es el rumbo del país? A ver, ¿cuál es el rumbo del país? Dime. Pues al precipicio, mi querido Carlos. Y nos vemos la próxima semana para seguir documentando nuestra tesis. Y recuerda que si eres chairo, mejor ni nos veas. Porque te va a doler la cabeza.